Bueno, Javi, ¿cómo se ve el punto contra el líder en casa? A poco, a poco. O sea, creo que hemos merecido ganar y a poco. O sea, dentro de que evidentemente pues es un punto más y hay que mirar la parte positiva y hay muchas cosas muy positivas de hoy. Muchas cosas, pero me sabe a poco, la verdad. Si quieres un poco más. El planteamiento es totalmente distinto al que hace 15 días aquí como el Bergantiños, al que inició en Torrelavega, más enfocado a la segunda parte de Torrelavega. ¿Qué buscaba con esos cambios? ¿Qué buscaba con Jandrín en posición cambiada, Jorge cayendo a esa banda, con Davo? Bueno, evidentemente cada día que estoy aquí voy conociendo mejor a la plantilla, yo vengo con unas ideas, pero creo que lo más inteligente es intentar adaptarme a lo que tengo. Entonces, entre lo que me gusta, en lo que creo y el perfil de los jugadores que ahora mismo tenemos, pues hemos hecho ajustes para intentar ser la versión de la segunda parte de Torrelavega y bueno, pues evidentemente pues con Davo arriba intentábamos buscar amenazar sus rupturas, con Jandro y con Jorge, que son dos jugadores que se asocian muy bien, pues intentamos crear esas situaciones de superioridad numérica. A partir de ahí, pues si ellos venían a esas situaciones de apoyo que generamos con Mikel, con Jandro, con Jorge, pues íbamos a encontrar mejor los espacios con Davo, y si Davo era capaz de empujar su línea defensiva, pues íbamos a encontrar más espacios por dentro. La verdad que a mí el equipo me ha encantado, las cosas como son. En la segunda parte es verdad que ha habido un poco de miedo, y es lógico, y entiendo a los jugadores. Porque hay un punto en el que empiezan a pasar los minutos y al final aparecen los miedos del pasado. Pero el equipo y sobre todo la primera parte, hemos sido un rodillo, me ha encantado. Comentaba antes su técnico, su compañero en el banquillo de Arenteiro, que le había sorprendido el planteamiento del Unión Popular de Langreo. ¿Para usted el planteamiento del Arenteiro le sorprendió también o esperaba? No, la verdad que me he encontrado al Arenteiro que esperaba. Lo que pasa es que nosotros hoy hemos sido capaces de evitar que ellos con balón se sintieran cómodos y fueran el equipo que les gusta ser. Les hemos neutralizado bien y luego hemos tenido esa valentía con balón de asociar los primeros pases, que en la primera parte lo hemos hecho siempre, en la segunda parte nos ha faltado un poco más, porque ya empezaba a haber ese miedo. Entonces, en vez de jugar ese pase en corto que nos permitía luego superarles, hemos empezado a ser algo más verticales, sin tanta ventaja como en la primera parte. A mí ellos no me han sorprendido, no sé a él qué le habrá sorprendido de lo que nosotros hemos hecho. Evidentemente yo sigo en ese proceso de ajuste, de conocer mejor a los jugadores y de intentar plantear cada partido pues con nuestras armas para poder ganarlo. Nos da la sensación de que la Arenteiro en la primera parte no parecía el líder, porque llegaba casi siempre tarde a todos los balones, incluso con recaditos, ¿no? Que a veces pues calienta un poco al jugador. Sí. Ahí es donde te digo que nosotros hemos hecho ya al Arenteiro peor equipo. Y esa es la parte, muchas veces no es lo que tú haces, o sea, realmente, cómo estás tú también depende de lo que está haciendo el rival. Nosotros hoy hemos neutralizado al Arenteiro, hemos hecho lo que teníamos que hacer, con balón les hemos sometido, cuando tú te sientes sometido luego te sientes menos cómodo, sin balón no les hemos permitido progresar. Entonces, el Arenteiro no ha sido el Arenteiro del resto del año. Seguramente a los puntos, pero a lo mejor luego puede que no tengas siempre tu mejor día, pero porque nosotros hemos hecho que ellos no estuvieran en su mejor versión y luego nosotros hemos estado en una versión que realmente esta es la línea a seguir. O sea que creo, independientemente, sería difícil porque aquí es que nosotros jugáramos otra primera parte distinta y ver si Arenteiro hubiera estado igual a ese nivel o hubiera estado mejor. Yo creo que Arenteiro ha estado en la primera parte al nivel que ha estado porque nosotros hemos sido capaces de neutralizarles. ¿Qué faltó hoy a la manera para ganar el partido? ¿Gol? Sí, último cuarto. Sí, al final ese punto, pues mira la ocasión que ha tenido Chus, hemos tenido, no sé, la cantidad de acercamientos a área con situaciones claras, ventajosas, nos falta ese punto, que es al final el que decide los partidos. Pero si somos capaces de crear todas las que estamos creando, pues va a entrar. Eso es lo que yo siempre me repito y que confío en ello. Pero creamos ocasiones, si no creas ocasiones ya olvídate. Pero nos falta ese punto, es decir, que al final en el fútbol ganas y metes goles. Y ese punto al final te lo da esa individualidad, esa finalización que bueno, pues seguiremos insistiendo para crear ocasiones y para darle confianza a los jugadores para que acabe entrando y condicionemos los partidos a nuestro favor. Siempre se comenta de que un equipo se tiene que fomentar desde la defensa. La firmeza, está sorprendido de la firmeza que cada vez más desde su llegada de la defensa, Keco Evia, Juanpe, Gonzalo Lain, ¿le está sorprendiendo esa actitud
Bueno, venía intentando limpiarme de lo que pudiera ocurrir en el pasado, porque no me gustan las comparaciones, ni para bien ni para mal. Y bueno, pues evidentemente es importante que mantengamos esa puerta a cero y creo que hoy hemos estado mejor. Creo que en ese sentido, a lo mejor ahora es fácil, pero a lo mejor como cuerpo técnico sí es verdad que hemos acertado en algún cambio que hemos hecho a nivel defensivo, que se ha ajustado mejor a los perfiles de jugadores que tenemos a día de hoy. Y bueno, no me sorprende. No me sorprende. Yo le veo entrenar y no me sorprende. Ya la semana pasada perdimos en Torrelavega y lo dije, este no es el nivel que pueden dar. No lo es. Y, joder, entiendo que de palabras se pueden decir las cosas. Hoy se ha visto. Hoy ya no es una opinión mía subjetiva de un entrenamiento. Hoy se ha visto. Y hoy ya no solo para mí, porque yo lo veo, es para los jugadores, es para todos los que desde fuera al final dudas, que es lógico y normal. Hoy se ha visto lo que podemos dar. Ahora tenemos que hacer ese gol. Y tenemos que condicionar los partidos a nuestro favor y tenemos que seguir siendo intensos defensivamente. Y bueno, parece fácil decirlo desde aquí, pero se ha visto lo que el equipo puede dar. Y yo creo en ello. Y tenemos que seguir en esta línea. Queda un partido para acabar esta fase de competición antes del parón navideño. Pues queda la rueda de prensa previa, pero bueno, ya que estamos aquí, desde la semana que viene es un derbi. Derbi que aquí en Langreo se vive Lo sé. Al 200%. ¿Qué puede transmitir? ¿Qué de cara a ese domingo? Hay que hacer bueno el empate, ¿no? O sea, lo mismo que os digo siempre, porque es en lo que creo, yo voy a ser muy honesto, o sea, quiero ir a Avilés a ganar, no hay más, o sea, no hay más, igual que hoy hemos planteado el partido para ganar, y lo habéis visto, y vamos a ir a Avilés a ganar, y esta es la línea, y tenemos que seguir con las mismas cosas que nos están permitiendo hacer lo que hemos hecho en la primera parte, tenemos que seguir mejorando muchas cosas, pero vamos a Avilés a ganar. Al final entiendo de la rivalidad y lo único posiblemente, a ver, entiendo esa rivalidad en el fútbol que es muy bonita, pero debe ser sana y eso es importantísimo, esa rivalidad sana, pero vamos a Avilés a ganar y queremos despedirnos del año con una victoria y bueno, pues seguir la línea de este bonito partido que para mí sabe a victoria, porque además luego también yo les puedo decir a los jugadores en lo de Torrelavega, pero bueno, luego ellos lo tienen que ver, hoy han visto lo que pueden hacer. Así que yo ya no les engaño, yo no les digo, no intento convencerles porque yo quiera convencerles. Lo han hecho ellos hoy, ya no hay subjetividades, ya no hay opiniones. Eso es lo que podéis hacer, esa es la línea. Tenemos que seguir en esa línea. Así que vamos a Avilés a ganar. ¿Qué buscaba con el cambio de Leo? La incorporación de Leo, más presencia de balón, más... ¿Qué buscaba con ese cambio? Bueno, es verdad que en la segunda parte nos ha faltado paciencia con balón, ellos han empezado a tener un mayor dominio territorial, creo que Leo nos podía ayudar un poco más. El primer cambio ha sido meter a Sánchez en el doble pivote, que él tiene la calidad para poder asociar, pero quizá defensivamente le cuesta más. Y bueno, visto cómo estaba el perfil de partido, pues hemos entendido que era mejor progresar a Sánchez a ese 10 que se movía entre líneas y mantener a Leo con Samba para que nos ayudara a tener ese pozo defensivo, que en ese momento en el que estábamos un poco, que había alguna situación, yo creo que el equipo era importante, que en vez de acelerarnos, transmitir tranquilidad. Y además por ejemplo ha habido una acción que podíamos haber metido un balón a área, digo ofensivamente para que veáis un poco, que he sentido un poco que la afición quería ese balón a área y no teníamos ventaja para poner el balón. Hemos dado una vuelta, hemos asociado dos pases, hemos atraído otra vez al rival, hemos encontrado espacio y luego hemos metido un balón a área con ventaja. Al final el fútbol también a veces queremos llegar y el equipo está viendo que está siendo vertical. Y yo quiero un equipo vertical, valiente, pero claro, tampoco vamos a regalar un balón al rival, tampoco vamos a meter un balón a área si no tenemos ningún delantero, ¿no? Entonces bueno, con Leo lo que pretendíamos es darle un poquito más de empaque defensivo, tener dos jugadores que tácticamente a nivel defensivo son más organizados, Samba y Leo, y bueno, pues evidentemente tampoco volvernos locos, que el punto es un punto más. Y yo no quería que el equipo se acelerara, no quería que estuviéramos desorganizados. Y bueno, creo que lo hemos conseguido. Con Leo ha dado un poquito de templanza ahí, ha estado muy bien. La verdad que me alegro mucho por él. Así que bueno, esa era un poquito la idea del cambio de Leo.